Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les damos la bienvenida a un nuevo estudio de nuestra serie de estudios bíblicos de la carta de Pablo a los Romanos. Continuando entonces con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos, hoy día nos corresponde ver el tema 9, que lleva por título La gracia, el régimen nuevo. Y hoy día vamos a estar en el capítulo 8 de Romanos, que es un capítulo tremendamente importante para poder entender todo el libro de Romanos. Y comenzamos esta clase con esta imagen de Martín Lutero. Martín Lutero toda su vida tuvo lucha para poder lidiar con su culpa y el peso de su pecado, porque él no se sentía amado por Dios y constantemente el peso de su pecado y su culpa lo atormentaban y no encontraba paz, no encontraba el alivio para su alma. Hasta que él, justamente estudiando Romanos, se encontró con el Evangelio, se encontró con la gracia de Dios, se encontró con el amor del Padre y de esta forma toda la escritura le hizo sentido y ahí pudo entender el Evangelio. Ahí tuvo su encuentro con el Señor, a través de su estudio de la carta justamente a los romanos. Cuando él entendió el Evangelio, en Romanos él declaró, ahora me sentí totalmente renacido. Las puertas se habían abierto y yo había entrado en el paraíso. De inmediato toda la escritura tomó otro aspecto para mí. Para él entender entonces el Evangelio, en Romanos fue como nacer de nuevo. Gran parte de nuestras inseguridades son porque no nos sentimos amados, no nos sentimos aceptados. Así que hacemos muchas cosas para tratar de ganar la aceptación, ganarnos el amor de los demás. Y justamente una de las razones por las que terminamos siendo malos es lo tanto que nos esforzamos por ser buenos. Porque, por ejemplo, en el esfuerzo de ser bueno y parecer bueno, comenzamos a mentir. Porque si me descubren, van a darse cuenta que en realidad yo no soy tan correcto, entonces no mejor miento para que no se den cuenta. En el esfuerzo por ser bueno y caerle bien a los demás, hago y accedo a un montón de cosas para agradarle a los demás en vez de agradarle a Dios. Y así podemos aplicarlo en distintas áreas de nuestra vida. Incluso una de nuestras contradicciones más grandes es que en nuestro esfuerzo por agradar a Dios, nos terminamos separando de Él. Porque trato por mis propias fuerzas y mis propias obras de ganarme el favor de Dios, trato de ganarme su amor, sin entender su gracia y por lo tanto, sin recibir ese regalo totalmente inmerecido para mí. Entonces empezamos a dar vuelta a las cosas. Y la lucha de toda la vida del cristiano se resume en esto, se va a resumir en esto, en creer que Dios nos ama tanto como dice amarnos. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos amados, que hemos sido aceptados eternamente por Dios y lo creemos de todo corazón, recién ahí estamos totalmente seguros. Porque el que entiende que Dios lo ama y cree que está seguro en su amor, ya no necesita probarle nada a nadie. Y cuando no necesitas probarle nada a nadie, al fin eres libre para hacer la voluntad de Dios. Porque como decíamos, el miedo es la raíz de muchos de nuestros pecados. Entonces el Evangelio ataca de raíz el problema. Porque nos quita el miedo, nos quita el temor. Y ahora sin miedo somos libres y podemos vivir para Dios. Y de esto nos va a hablar Romanos capítulo 8. Y en la primera sección que vamos a ver hoy día vamos a estar en Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 11. Y en esta sección Pablo en primer lugar nos va a decir que estamos seguros porque somos morada del Espíritu. Y en segundo lugar nos va a decir que la obra de Cristo y la justificación gratuita nos libró de la condenación en la que estábamos por la ley. Romanos 8, versículo 1, y lleva por título Vida mediante el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Unidos a Cristo Jesús, en Cristo Jesús, habitando en Cristo Jesús, en los brazos de Él, aquellos para quienes Cristo es su hogar. Y esto es genial, Cristo es nuestro hogar, nuestra habitación, nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad, nuestro todo. Además, mientras estamos en Cristo, el Espíritu de Él habita en nosotros. Y no sé si usted se ha preguntado alguna vez, yo por lo menos me lo he preguntado muchas veces, ¿cómo es que este Dios tremendo, Cristo, el Espíritu Santo, habita en mi corazón? En este corazón muchas veces desordenado, contaminado, cargado de pecado. Y la respuesta es una sola palabra: gracia. Solo por gracia. Nuestro corazón no es digno de Él, pero a Él le plació habitar en nuestros corazones. Somos habitación del Espíritu, morada del Espíritu. Versículo 2. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder.
Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Nosotros teníamos la ley de Dios, sus mandamientos. ¿Y qué es lo que uno hacía con la ley? La rompía, no la cumplía. Era cosa que uno le pusieran una regla y uno sentía ganas de romperla. Es lo que Pablo nos explicó en el capítulo 7, que él quería obedecer la ley de Dios, pero dentro de él estaba esta naturaleza de pecado que se oponía a la ley de Dios. Y esa era su lucha. De la misma forma nosotros. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Tomó nuestra naturaleza humana, cumplió la ley, y una vez que él cumplió la ley, fue hasta la cruz, y cargó nuestra condenación y condenó la antigua naturaleza, la de Adán, que es la naturaleza con la cual todos nacemos. La condenó y la dejó clavada en la cruz para siempre. Y ojo, la victoria de Jesús fue sin ventaja. Hay mucha gente que dice, pero por supuesto que Jesús iba a poder vivir una vida perfecta, de acuerdo a la voluntad del Padre, porque era Dios. Sí, era Dios, pero Él vino a la tierra en condición semejante a la nuestra, dice la palabra, como pecador, como hombre. Por eso que Él muchas veces se cansaba, tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, porque vino en nuestra condición semejante a ser humano. Entonces la victoria de Cristo fue sin ventaja. Y si tú crees en Cristo, si lo has recibido como tu Salvador y le has entregado tu vida, entonces ninguna condenación hay para ti. Dios no está más enojado contigo. Dios no va a traer condenación sobre ti. Dios no va a traer juicio sobre ti. Y a lo mejor tú me preguntas, pero ¿cómo, hermano? Entonces, ¿quiere decir que si yo peco, Él no me va a corregir? Sí, pero eso es otra cosa. Eso no es enojo, eso es amor. Si Dios te corrige es porque te ama. Cuando nosotros vamos a las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, la carta más fuerte sin duda es la carta a la iglesia de la Odisea. Y luego de que el Señor les llama la atención duramente, al final les dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Pero es por amor. Él va corrigiendo por amor. Ahora somos sus hijos y ya no vamos a la condenación, vamos a la vida eterna. Cuando nosotros no entendemos esto, constantemente estamos pensando que Dios está enojado con uno. La justicia que Dios exige de nosotros, hermanos, es tan alta, tan perfecta, que ni tú ni yo nunca podremos lograrla. Nunca, jamás. Pablo ya lo aclaró al principio de Romanos. A esta altura ya debería estar claro eso. Por eso vino Cristo, asumiendo nuestra naturaleza humana, vino a vivir nuestra vida, pero de manera perfecta, cumplió la ley en nuestro lugar. Vivió una vida perfecta en nuestro lugar, cargó nuestros pecados, y yendo a la cruz, Él llevó todos tus pecados y los míos. Y en la cruz todos nuestros pecados ya fueron castigados. Hermano, hermana, tu pecado ya fue castigado. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahora, ¿cómo se cumplieron estas justas demandas de la ley en nosotros? Porque hemos creído, hemos sido unidos a Cristo, nuestro pecado ya fue castigado. La justicia que la ley demandaba de nosotros ya fue aplicada. Por lo tanto, esas demandas de la ley, que eran totalmente justas, ya se cumplieron en nosotros. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Acá Pablo nos dice que existen dos naturalezas, dos estilos de vida. Claramente la naturaleza pecaminosa es la de aquel que se rebela contra Dios, le da la espalda a Dios. Eso está claro. Los que viven conforme al Espíritu son los que han creído en Cristo y han nacido de nuevo. Pero ojo, esta no es la única forma de entender estos dos estilos de vida, sino que también el estilo de vida pecaminoso o la naturaleza de la carne es aquel que dice, yo sé que con mi esfuerzo y mi disciplina lo voy a lograr. Hablando, cierto, en términos de ganarnos el favor de Dios y su salvación. Yo sé que si me esfuerzo y con mi disciplina yo lo voy a lograr. Yo lo voy a alcanzar. Entonces el carnal, ¿cierto? Puede ser perfectamente la persona que vive su vida fundamentado en sus propias obras y en sus propias fuerzas para ganar puntos con Dios. Eso también es vivir en la carne. Y hay muchos pasajes de la Escritura que lo dejan claro. Pero hay otra forma de entender la vida que es según el Espíritu. Es aquel que dice, yo soy incapaz por mí mismo, no puedo cumplir, y por lo tanto me entrego en las manos del Espíritu de Dios para que Él tome el control de mi vida. Por lo tanto, ¿qué es la vida espiritual? La vida espiritual es la vida en dependencia de Dios, la vida que depende total y absolutamente de Dios. Versículo 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz.
Esto no quiere decir que el creyente nunca va a pasar por periodos de confusión o desánimo. Tampoco quiere decir que el corazón y la mente del cristiano siempre van a estar llenos de perfecta paz. Pero sí quiere decir que la base, la esencia de la vida de la persona que es controlada por el Espíritu Santo del cristiano, efectivamente la base y la esencia de su vida sí son de vida y paz. Versículo 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Mientras que la mente de los creyentes, es decir, la mente del Espíritu, es vida y paz, en cambio la mente pecaminosa es una mente que es hostil a Dios, una mente que es egoísta porque está centrada solamente en sí misma, y por eso no se somete a Dios. Y mientras estas personas continúen centrando su atención en sí mismos, no serán capaces de someterse a Dios. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Este versículo es muy importante porque hay mucha gente que dice o que piensa que hay dos tipos de cristianos. Entonces la gente dice, no, está el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Entonces nosotros establecemos dos categorías de cristianos, el carnal y el espiritual. Y la gente dice, no, el cristiano espiritual es el que tiene una santidad especial, producto de su comunión con Dios. Y el cristiano carnal es el cristiano a medias, no, el que está ahí, el que se mantiene ahí. Bueno, estas dos categorías de cristianos es totalmente antibíblica, porque acá la Biblia nos está diciendo que el carnal es el que no tiene a Cristo. Así que ese no es ni siquiera cristiano, no es ni siquiera salvo. El carnal es alguien que ni siquiera ha creído en Cristo. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para quienes no andan conforme a la naturaleza de la carne, sino la del Espíritu. ¿Y quiénes son esos? Son simplemente ni más ni menos que los que fueron salvados por gracia. Porque ahora tienen una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es la que los guía. Por eso ahora que has nacido de nuevo te sientes culpable cuando te equivocas o le fallas al Señor. Porque tú ya no vives conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quitémonos la idea de que el que vive conforme al Espíritu es una especie de supercristiano que está por allá arriba, lejos de los demás. Un cristiano especial, distinto a la categoría de los demás cristianos comunes y corrientes que no tienen las revelaciones del Espíritu que yo tengo, porque no buscan de Dios como yo y no tienen la comunión de Dios como yo la tengo, entonces no reciben lo mismo que yo, entonces los demás son cristianos que se mantienen ahí nomás, no como yo, que soy muy especial. Cuando nosotros hacemos eso, nos comenzamos a sentir mejores que los demás, más justos, más consagrados, más cerca de Dios que el resto. Nos volvemos arrogantes, soberbios, y nos comenzamos a distanciar del resto. Además, que eso no es así, porque no existe ningún fundamento bíblico para pensar eso. Todo cristiano es cristiano y se acabó. Punto. Fue salvado por gracia, por la gracia de Dios, y anda conforme al Espíritu también por gracia. Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Pablo está diciendo que tenemos una seguridad por causa de lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. Cristo murió y resucitó. Por causa de eso, nosotros tenemos nueva vida. En su muerte, nosotros morimos a la antigua naturaleza. En su resurrección, nosotros resucitamos a la nueva vida con Dios. Pero también nos pone adelante la esperanza. Y la esperanza bíblica es distinta a la esperanza del mundo. Cuando la Biblia nos habla de esperanza, nos habla de una certeza, de algo que se sabe que está ahí y que va a llegar, que va a venir. Cuando el mundo habla de esperanza, habla de ojalá sí, ojalá no, puede que sí, puede que no. No, pero la esperanza bíblica de la que habla la Biblia es en un sentido de seguridad. Pablo nos está diciendo, ustedes ya son sin mancha y sin pecado. ¿Y cómo es eso? ¿Dónde? En la nueva creación. Dios es eterno, para Él no hay tiempo, Él está fuera del tiempo, Él abarca toda la eternidad al mismo tiempo. Por lo tanto, en este momento, Él está en el principio de todas las cosas, está con nosotros en este tiempo y Él también ya está al final de la historia, ya está en la eternidad. Por lo tanto, en ese momento, en la nueva creación, en los nuevos cielos y la nueva tierra, Él está ahí contigo ahora. Y allí, en ese lugar, tú eres santo y sin mancha, perfecto y sin pecado. Eso ya es una realidad para Dios ahora. Para nosotros es futuro, pero para Dios ya es una realidad porque Él ya lo decretó así. En la sección 2 vamos a estar en el versículo 12 al 17. Y acá Pablo nos va a decir que, por todo lo que ya he venido exponiendo, dice que estamos seguros porque fuimos adoptados como hijos amados.
Versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Pablo acá nos está diciendo que tenemos una obligación. Este deber, esta obligación no es con la carne, es con el Espíritu. ¿Y cuál es este deber? Dar muerte a los malos hábitos para vivir conforme al Espíritu. Pero Dios no nos deja ahí. No nos deja solo ni nos dice arréglensela como puedan con sus malos hábitos. No. ¿Cómo lo hacemos entonces? En el mismo versículo 14 nos da la clave. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa es la clave. El secreto para que vivamos matando la antigua naturaleza, y esta es una lucha a muerte, debemos matar la antigua naturaleza, dice Pablo, y dice la Escritura. Debemos matar los malos hábitos, matar la vieja naturaleza de pecado, luchar contra ella. ¿Cómo es esto entonces? ¿Qué tiene que ver esto con matar la antigua naturaleza? ¿Qué tiene que ver que nosotros, cierto, sepamos que somos hijos de Dios? Tiene todo que ver, porque en la medida que nosotros creamos en esta verdad, que hemos sido adoptados y amados por Dios, este amor de Dios nos conmueve. Mientras tú más admires el amor de Dios, más te va a conmover. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo en 2 de Corintios. ¿Y sabe dónde está la clave para una vida santa? Deja de esforzarte por una vida santa. Esa es la clave. Y comienza a mirar a Dios y a asombrarte con su amor. Como decíamos anteriormente en otro estudio, mírate menos a ti y mira más a Dios. Porque cuando tú te asombras con el amor de Dios, eso despierta en ti amor por Él. Y el que lo ama no busca el pecado, busca hacer su voluntad porque lo ama. Hermano, hermana, tú puedes estar obedeciendo y esforzándote por obedecer, pero sin amar a Dios. Como ya hemos mencionado en los estudios anteriores también, tú puedes estar cumpliendo y tratando de obedecer a Dios. Pero lo que te mueve no es el amor a Dios ni la gratitud por lo que Él ya ha hecho por ti. Obedecer y cumplir no es sinónimo de amor, por lo tanto. No es la conducta externa lo que Dios espera de nosotros. Dios quiere que le amemos. Y nosotros podemos amarlo porque Él nos amó primero. Bueno, ahí está el secreto de la vida cristiana. Asómbrate con el amor de Dios y tu corazón será movido a amarle. Por eso Pablo dice, mate la antigua naturaleza. Ya, pero ¿y cómo? Recuerden que ustedes son eternamente amados como hijos. Ese es el secreto. Versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Abba era una palabra aramea que quería decir papá, pero en un sentido muy íntimo, de mucha confianza, muy similar a cuando nosotros decimos papito, debido a que ellos son amados por su Abba, por su papá, por su papito, dice Pablo. Por ello justamente es que ninguna condenación hay sobre ustedes. Dejen el miedo, ya no necesitas vivir con miedo. Tu papá está contigo. Versículo 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Pablo nos está diciendo que nuestro futuro es la gloria con Cristo. Ya somos herederos junto con Cristo de la gloria futura, la nueva creación. O sea, estamos seguros, no lo dudes. No dudes del Señor. En la sección 3 vamos a estar desde el versículo 18 al 27 y acá Pablo nos va a decir que tenemos un irrevocable llamado glorioso. Y en esta sección Pablo nos habla sobre el plan de salvación, que en realidad no tiene que ver con solo salvarnos a nosotros, sino que el plan de Dios es hacer una nueva creación, es algo que va mucho más allá de nosotros. Una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra donde vamos a vivir con Él, donde vamos a habitar con Él y vamos a reinar junto a Él. Seremos mayordomos de la nueva creación y mayordomos perfectos porque seremos libres del pecado. Y eso será por toda la eternidad. Ese es el plan de Dios. No es solo salvar a algunas personas, no es salvar almas. El plan de Dios no termina con nosotros en las nubes tocando arpa, ¿cierto? Como muchas veces se cree o se muestra en las películas. Y la gente dice y piensa, pucha, que aburrida es la eternidad. O sea, en realidad si la vida eterna va a ser así, yo como que no quiero mucho ir para allá. Pero bueno, quédese tranquilo porque la eternidad no tiene nada que ver con eso. Versículo 18. Lleva por título La gloria futura. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Justamente Pablo, ¿cierto? Hablando de este futuro glorioso. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de el que así lo dispuso.
Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pablo dice que la creación gime, sufre, por eso tenemos erupciones, terremotos, tsunami, etc. La creación gime, porque es una creación que Dios entregó en nuestras manos para hacer beneficio y bendición para nosotros. Pero esta creación ha sido pésimamente administrada por el ser humano, explotándola y aprovechándose de ella. Pero también dice Pablo que esta creación gime aguardando la redención de los hijos de Dios y también su propia redención. Versículo 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Pablo acá continúa reafirmando la misma idea, diciendo que no solo la creación gime por esta redención, sino también nosotros, los que hemos creído y que ya tenemos estas primicias, estos anticipos, estos destellos del Espíritu y de la gloria futura. Pero estamos en un tiempo conocido como el ya, pero todavía no. Por ejemplo, nosotros ya hemos sido salvados, pero todavía no podemos disfrutar plenamente esa salvación con el Señor, porque no es el tiempo. El Señor ya es soberano y reina con poder, pero todavía su reino no se establece totalmente en esta tierra, porque todavía no es el tiempo. Entonces todas estas cosas ya son una realidad, ya vienen, están ahí, ya están ahí, pero todavía no se cumplen totalmente. Por eso dice que esperamos esa redención y nuestra adopción como algo seguro, que ya está ahí, que ya viene. Versículo 24. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Pablo vuelve acá a tocar el tema de la esperanza. Y volvemos a lo mismo, la esperanza bíblica es una certeza de algo que va a ocurrir. Y esa es la esperanza de la que está hablando Pablo. Y también dice que le espera lo que todavía no tiene, pero sabe que va a venir. Volvemos al término de ya, pero todavía no. Ya viene su redención, ya viene el futuro glorioso con el Señor. Todavía no lo puede tener en un 100%, pero ya viene. Versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que nosotros no sabemos cómo orar. Uno sufre, está con pena, está con dolor, y uno ni siquiera sabe cómo orar. Uno solamente gime. Señor, estoy avergonzado porque pequé. Señor, estoy con rabia por esto. O estoy adolorido porque estoy sufriendo por esto. Señor, no sé qué hacer, qué pensar porque perdí un ser querido, etc. Y uno no sabe qué decir, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros aún cuando nosotros no sabemos qué pedir. Aún hasta en eso, el Espíritu intercede por nosotros. Dios no está atento a cuán perfecta y correcta es tu oración. Muchas veces nuestras oraciones son incorrectas y otras veces ni siquiera hay palabras, solo balbuceos. Pero ahí está Dios y el Espíritu intercediendo por nosotros, tomando nuestra oración defectuosa, arreglándola, direccionándola y llevándola justo al trono de Dios, justo al blanco donde tiene que llegar. Y pasamos a la sección 4, que va desde el versículo 28 al 39, y acá Pablo nos va a decir que somos más que vencedores y que incluso la adversidad viene para bendecirnos. Versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo resume todo lo que ya nos ha mostrado Pablo a través de este capítulo 8, pero lo vamos a profundizar más adelante. Versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Estos versículos que acabamos de leer hablan de conocer de antemano, predestinar, llamar, justificar y glorificar. Para poder entender este concepto y estos versículos, vamos a hablar de un concepto conocido como la cadena de la salvación. Esta cadena de la salvación está compuesto por 5 eslabones o 5 partes, y cada una de estas partes, cada uno de estos eslabones, es por voluntad de Dios, por iniciativa de Dios. En primer lugar,
tenemos el preconocimiento, o presciencia también que se le llama. Este conocer de antemano es lo mismo que escoger de antemano o amar de antemano. Dios antes de crear todas las cosas conoció o amó a los suyos y por eso determinó la salvación para ellos. Es por eso que en la Biblia queda claro que solo serán de Cristo aquellos conocidos por Él. Como cuando vienen delante del Señor, ¿cierto? Y le dicen, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto, otro. No los conozco, les dice el Señor. Hay quienes creen que Dios, cierto, ve en el futuro, porque como Él todo lo sabe, hay quienes piensan y dicen que Dios, como conoce todas las cosas, Él ve hacia adelante en el futuro y Él ve quiénes le van a escoger a Él, quiénes son los que lo van a elegir a Él. Y entonces por eso Dios lo escoge, porque dice, por ejemplo, Diego me va a elegir, Cristian me va a elegir, Claudia me va a elegir. Entonces, como ellos me eligen a mí, yo los elijo a ellos. Pero eso no puede ser porque la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios. O sea que en realidad es Dios quien les da la fe a estas personas que Él elige de antemano para que puedan creer en Él, escuchar el Evangelio y atender al llamado. Y este conocer es más profundo de lo que entendemos nosotros, porque este conocer implica intimidad, deleite, como cuando Dios le dice a Jesús, este es mi hijo amado, y en él siento complacencia, o sea, siento un profundo placer. Ese nivel de conocimiento estamos hablando, de esa intimidad de conocimiento, de conocer. Entonces, por su soberanía, voluntad y complacencia, Dios escogió por su amor a ciertas personas, muchas de las cuales no habían nacido todavía, reconociéndolas como suyas y escogiéndolas para vida y gloria eternas. Eso es lo que enseña la Escritura. Y acá Pablo ya está anticipando lo que hablará con mayor detalle en el capítulo 9, de esta elección soberana de Dios. En segundo lugar tenemos la predestinación. Predestinar significa dirigir a una meta o hacia un plan específico. El término está muy relacionado al anterior, el preconocimiento, pero la predestinación nos enfoca más definidamente en el propósito para el cual hemos sido elegidos y en los medios para lograrlo. Y esa meta para la que nosotros hemos sido elegidos no es simplemente la salvación o poder entrar al cielo. Nosotros lamentablemente nos enfocamos demasiado en la salvación, pero nuestro propósito, más allá de ese, que es tremendo sin duda, pero más allá de ese, nuestro propósito es ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y como nosotros nos enfocamos demasiado en la salvación, perdemos de vista lo más importante, que es tratar de cada día ser más semejante a Cristo. Si nosotros nos preocupáramos de ser más semejante a Cristo, nuestra vida de santificación sería mucho más fructífera. Por eso, un verdadero escogido por Dios me refiero, un verdadero escogido por Dios para salvación, no solo espera en su estado final, ¿cierto?, ser como Cristo en la glorificación, no, sino que en esta vida comienza a vivir ese proceso, que se conoce como la santificación, en donde el Espíritu Santo lo guía hacia la perfección de ser como Cristo. Ahora, esto no quiere decir que esto va a ocurrir totalmente en esta vida. En esta vida, lamentablemente, no podremos alcanzar esa perfección, pero ya estamos en proceso de transformación. Ahora, estos dos eslabones, el preconocimiento y la predestinación, ocurrieron en la eternidad pasada. Y ahora Pablo entra en nuestro tiempo, en nuestra vida, por así decirlo, en lo que tiene que ver justamente con nuestra realidad, con nuestra vida, con nuestro tiempo. Llamado eficaz. Cuando nosotros hablamos de llamamiento, hay dos tipos de llamado. Uno es el llamado general, que por ejemplo cuando los apóstoles predicaban a muchas personas, y de esas muchas personas algunos atendían al llamado, algunos escuchaban, algunos prestaban atención, algunos creían. Entonces una cosa es el llamado general que se le hace a todas las personas y el otro es el llamado efectivo que es la obra que el Espíritu Santo va a hacer en cada uno de los escogidos por Dios para atraerlos a través de ese llamado general. Por eso que la palabra dice son muchos los llamados, pocos los escogidos. Ahí la palabra se refiere al llamado general, que son muchos los llamados a nivel general, pero son pocos los escogidos, refiriéndose a ese llamado eficaz de quien efectivamente el Espíritu Santo va a traer. Este es el llamamiento eficaz para que regresemos a Dios, porque la humanidad entera se había perdido, había abandonado a Dios, por lo tanto era necesario llamarla para que regresara. Pero solo regresarán aquellos que fueron conocidos y predestinados por Dios, pues solo ellos oirán su voz en el Evangelio para regresar de nuevo al lugar que ellos habían abandonado, que era habitar junto con el Padre. En cuarto lugar tenemos la justificación, que ya la hemos abordado, ¿cierto?, en estudios anteriores, la hemos visto en profundidad, y que simplemente significa ser declarados justos, inocentes, sin culpa delante de Dios. Esto lo hizo Dios con aquellos que respondieron eficazmente a su llamado por medio del Evangelio y creyeron en el sacrificio de Cristo en esa cruz para el perdón de todos sus pecados. La justificación y especialmente la justificación por la fe, solo por creer, es el tema central de Romanos.
Y en quinto lugar tenemos la glorificación. Los hijos de Dios compartirán la gloria final con Cristo por la eternidad. Eso es la glorificación. La gloria final con Cristo, recibiendo cuerpos gloriosamente transformados. Este será nuestro estado final y será un estado glorioso. Cuando estemos en ese estado, nos será imposible pecar. Ahí seremos totalmente hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios en perfección y santidad. En ese estado no habrá más muerte ni dolor. Tampoco sufriremos más el peso del pecado y sus consecuencias sobre nuestra vida. Así como Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados en un cuerpo glorioso, libre de corrupción. Y allí conoceremos a Dios tal y como Él es. Tan segura es la gloria futura, hermanos, que tenemos los creyentes, que aunque tiene que ver con el futuro, Pablo ya la describe como si ya fuera una realidad. Porque él dice, los glorificó en el versículo que acabamos de leer, los glorificó, ya es un hecho. Esto muestra que para Dios en su eternidad esto ya ha ocurrido, lo que indica que estos conocidos por Dios, predestinados, llamados eficazmente, justificados y glorificados, son salvos eternamente porque fue el plan eterno de Dios hacerlo así. Ahora, con esto en mente, volvamos a leer el versículo 29 y 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Hermano, esta es una cadena irrompible. Todo parte desde la eternidad pasada con el preconocimiento de Dios, cuando Él te conoció y ya te escogió de antemano para predestinarte y luego llamarte eficazmente, para llamarte a través, cierto, de ese llamado para salvarte, para salvación, por lo tanto justificarte, declararte justo, hacerte justo delante de Él, para finalmente glorificarte. Si lo revisamos hacia atrás es lo mismo. No puedes tener la glorificación si antes no has sido justificado. No puedes ser justificado si antes no has sido llamado eficazmente. No puedes ser llamado eficazmente si antes no has sido predestinado. Y no puedes ser predestinado si de antemano, antes de la fundación del mundo, Dios no te hubiera escogido, no te hubiera conocido, no te hubiera amado. Esta es una cadena irrompible. Cuando el creyente está en esta cadena, está totalmente seguro en Cristo, porque nadie puede levantar una acusación contra ellos, ya que efectivamente nada ni nadie puede separarlos del amor de Dios en Cristo Jesús. Versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Cuando nosotros leemos este versículo, pensamos que Dios es como un superhéroe, ¿ya? Un héroe muy poderoso. Entonces no importa los enemigos que vengan contra nosotros porque Dios es más grande y más poderoso, entonces Dios los va a derrotar. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Este pasaje está diciendo algo mucho más tremendo y mucho más profundo que eso. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice primero, si Dios está de nuestra parte, si Dios, detengámonos en esa palabra por un momento, Dios. Él fue Abraham Kuyper. Él fue un famoso teólogo holandés y también fue un primer ministro de Holanda. Y él dijo, no hay un solo centímetro cuadrado en el universo sobre el que el Rey Jesús no reclame pertenencia a su señorío. Kuyper no dijo esto porque a él se le ocurrió, sino que lo dijo porque es lo que la Escritura enseña. La Escritura efectivamente enseña que Dios es dueño de todo el universo, de toda la creación. Dios es soberano. Soberano significa que sobre su autoridad no existe ninguna otra. Él es el máximo soberano, la máxima autoridad sobre toda la creación. Por lo tanto, toda esta creación le pertenece. Entonces, teniendo esto en mente, ¿quién es Dios? Dios es quien controla cada centímetro cuadrado de este universo, controla cada átomo, cada molécula, todos los movimientos de la creación son controlados y manejados por Dios. Controla todas las cosas que ocurren, tanto materiales como espirituales. Controla incluso los movimientos de Satanás, porque Dios es soberano y controla también al mismo Satanás. Ahora, entendiendo esto, volvamos al versículo 31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nadie. Hasta Satanás, cuando viene a atacarnos, viene a hacernos un favor, porque Dios lo está usando en su plan perfecto. O sea, el tema no se trata acá que en el mundo hay una parte buena y una parte mala, y nosotros que estamos en la parte buena tenemos que luchar contra la parte mala. No, es mucho más profundo que eso. Dios está diciendo que Él es Dios, Él es soberano, Él es el dueño de todo esto. Y acá recordamos nuevamente a nuestro amigo Martín Lutero, que él decía que el diablo era como el perro de Dios. Entonces él se imaginaba al diablo como un perro rabioso, como un pitbull, que efectivamente te quería morder, te quería dañar, pero Dios lo tenía bien afirmado de la correa, y Dios no iba a permitir que te hiciera daño a no ser que estuviera dentro de su voluntad y sus propósitos.
Nosotros debemos entender que Dios es soberano, dueño, amo. Entonces ahora este texto toma otro sentido. Si Dios, que controla todos los acontecimientos del universo, está a favor nuestro, entonces no hay nadie contra nosotros, realmente. Porque incluso los que vienen con mala intención contra nosotros, Dios los usa para bendecirnos. Por eso la adversidad viene para bendecirnos. Es una condición única y exclusivamente de los escogidos de Dios, los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, para quienes hemos creído, toda adversidad es bendición, aunque suene extraño, aunque suene contradictorio. Pero así es, para los creyentes toda adversidad es bendición, aun cuando la adversidad sea difícil. No estamos diciendo con esto que no sufrimos, que no la pasamos mal, no. De hecho, Pablo dice que nosotros sufrimos con Cristo. Así como Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. La pasamos mal en la adversidad, no nos gusta estar ahí, pero de esa forma Dios está bendiciéndonos y va perfeccionando en nosotros el carácter de Cristo. Que no lo olvidemos, es nuestra meta. Acá, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La hambre, la tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Cuando el creyente está en esta cadena de la que estábamos hablando, la cadena de la salvación, es totalmente seguro en Cristo, porque nadie puede levantar una acusación contra ellos. Si Dios mismo te escogió, Él mismo dice que ahora tú eres justo, inocente. ¿Quién te podrá acusar entonces? Por si fuera poco, Cristo murió y resucitó por ti para salvarte y llevarte seguro a la eternidad. Y además, intercede por ti ante el Padre. Estás seguro y efectivamente nada ni nadie puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Versículo 36. Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. A partir del Salmo 44 acá Pablo se refiere al sufrimiento que debemos pasar los creyentes por causa de Cristo, lo que veníamos hablando antes. Versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo dice: en todas estas cosas, las que ha venido nombrando en el versículo 35 y las que menciona ahora, en todas ellas somos más que vencedores. ¿Y por qué? Porque Dios ya decidió soberanamente amarnos de forma perfecta y eterna. Eso no cambiará jamás. Y ese amor ya lo demostró por medio de Cristo y su sacrificio en nuestro lugar y a nuestro favor. Y nada ni nadie podrá jamás separarnos de ese amor. Entender todo esto es tremendo, porque el Dios soberano, el Dios dueño de todo el universo, nos dice que nada de lo que ocurra en tu vida, en mi vida, es casualidad. Está todo controlado absolutamente por Él. Él está moviendo todo, cada pieza, cada cosa, cada detalle. Y con todo eso, Él te está diciendo: te amo, tú eres mi hijo. Esto es lo que te estoy dando, es porque es para tu bien. A esto se le llama la providencia de Dios. Esto es cómo Dios mueve y controla cada cosa que pasa o no pasa en el universo para finalmente bendecir a sus hijos. Nunca nos va a soltar. Nada, absolutamente nada, nos va a separar de su amor. Y todo esto fue gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Si no fuera por Cristo, nada de esto sería una realidad en nuestra vida. Y de esta forma hemos terminado el estudio del día de hoy, en donde Pablo nos ha hablado de cosas importantes, de conceptos importantes para nuestro entendimiento del Evangelio. El llamamiento, la predestinación, la justificación nuevamente, y también nos habla de la glorificación, esta cadena de salvación irrompible, en la que estamos todos quienes hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Le hacemos la invitación para que pueda volver a ver este video y también para que lo comparta en las distintas redes. Le hacemos también la invitación para que nos puedan seguir en Facebook o YouTube. Al final del video siempre dejamos el enlace. Y como siempre le agradecemos los apoyos, los mensajes y también el tiempo que ustedes han dado para acompañarnos en esta serie de estudios bíblicos. Así que eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en un próximo video. Que esté muy bien.